Y vemos también And we see also que por eso el salmista dice, that's why the psalmist says, en mi angustia yo clamé a ti. in my anguish I cried out Porque to no you. es lo mismo Because it's not the same cuando tú estás bien when you're okay. que cuando tú sabes que tú, si Dios no llega, tú te vas a perder. That with you knowing that if Jesus doesn't come, you're gonna be lost. Que si Dios no llega, tú tal vez te vuelvas loco o loca. That if Jesus doesn't come, you're gonna go crazy. Entonces cuando Él llega, So that when He comes, eso era lo que tu alma estaba esperando. That's custom. Pero como dije, but like I said, solo el que sabe que necesita ese poder transformador de Dios only the one that knows that they need that transformative power es el que aprecia ese cambio cuando llega a su is the vida. one who appreciates it when it comes to their life. Es como- Bueno, yo quiero comenzar I would like to begin diciendo saying que la Biblia es inspirada por Dios that the Bible is inspired by God. y que la Biblia relata una historia que va desde el principio hasta el final. And it relates a story from the beginning to the end. Y es una historia que tiene que ver con redención y con salvación. And it's a story that has to do with redemption and salvation. De cómo desde el principio That from the beginning, Dios ha estado en una búsqueda continua para salvar a la humanidad. He has been in a seeking to be able to save humanity. Esa historia se relata en la Biblia desde el principio, que es el libro de Génesis, And we can see that from the beginning, which is the book of Genesis, hasta el final, que es el libro de Apocalipsis. until the end, which is the book of Revelation. Pero en esa historia grande de salvación y redención, But in that long and complex history of salvation and nosotros redemption, encontramos historias específicas y pequeñas a través de toda la Biblia que hablan de la salvación y de la redención de Dios. we see small stories that relate to redemption and salvation. En estas historias vemos una y otra vez el poder de Dios restaurando vidas. We see over and over again the power of God restoring lives. Y por eso And that's why yo le he puesto de título a este mensaje El Dios que transforma. I have put as a title to this, The God That Transforms. Como mencioné, Like I mentioned, a través de toda la Biblia encontramos episodios donde Dios entra y cambia el curso de la historia. we find in the Bible episodes where God comes and changes the course of someone's life. Cuando yo era pequeña en mi campo, When I was small in his town, sí, en my town. Don't say countryside. I can say it. You can't say I didn't say country. En mi campo In her town, se cantaba una cancioncita we would sing a song que decía, that would say, Jesús está pasando por aquí. Jesus is Jesús passing está through here. pasando por aquí. Y dice And que it cuando says Él pasa, Él todo lo transforma. That when He comes, He transforms everything. Se va la tristeza y que viene la alegría. That sadness goes and joys come. Y hoy yo quiero hablar de algunas personas en la Biblia And today I want to speak about some people in the Bible que si esta canción hubiese estado pegada en los tiempos que ellos estaban vivos, that if this song would have stuck, would have been when they were alive. ellos hubiesen estado cantando esa cancioncita a todo pulmón. They would always be singing the song. ¿Y por qué? And why? Porque ellos fueron testigos del poder transformador de Dios. Because they were testimonies of the transformation Esta of gente God. de la que yo le voy a hablar, These people who I'm going to speak about. no se preocupen, solamente le voy a hablar de dos personas en Don't la worry, I'm only Biblia going to speak about two people. que debido a lo que Dios hizo en su vida, That according to what God did to their life, ellos hubiesen podido cantar esa canción. Cuando Él pasa, Él todo lo transforma a todo pulmón. they were able to sing, when God passes, He transforms it all. So, vamos a ver a la primera persona So let us see the first person. y vayamos a el libro de Lucas capítulo 8 y si se pueden poner de pie para que lo leamos juntos, se lo apreciaría muchísimo. And let us go to the book of Luke, chapter 8, and if we can please get on our feet, it would be greatly Y appreciated. cuando lo tengan me pueden decir amén. And when you have it, you can say amen. Y si no lo tienen, no se preocupen porque lo vamos a leer, solo van a poder escuchar. And don't worry if you don't have it, because we're going to read it, so you'll be able to hear it. Amén. Ok, so Lucas 8 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Soon after, he began going around from one city
and village to another, proclaiming and preaching the kingdom of God. The 12 were with him. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. And also some women who have been healed of evil spirits and sicknesses. Mary, who was called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. And Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others who were contributing to their support out of their private means. Amén. Pueden sentarse. Amen. You can be seated. En este pasaje nos encontramos con el nombre de varias mujeres que dice que apoyaron el ministerio de Jesús. In this passage, we can see several women that it says that they were contributing to the ministry of Jesus. Pero hoy yo me quiero enfocar en el nombre y en la historia de una de todas esas mujeres que acabamos de mencionar. But today I want to focus on the story and the name of one that we just mentioned. Y esa persona es María Magdalena. And that person is Mary Magdalene. Y para mí es increíble cómo un versículo en la Biblia nos puede revelar tanto y a la misma vez dejarnos tanta pregunta. And it's amazing how just one verse of the Bible can reveal so much, but then also leave so many mysteries. El versículo 2 nos dice que María Magdalena fue liberada no de 1, ni de 2, ni de 3, sino de 7 demonios. Verse 2 tells us that Mary Magdalene was not just delivered not from 1, from 2, or from 3, but from 7 demons. Es como que, y toda esta información en un solo versículo. And it's like all of this information in just one verse. Nos dio todo lo que teníamos que saber de ella prácticamente en un versículo. They gave us practically everything we need to know about her in just one Pero verse. sabemos que de ese versículo que María Magdalena fue alguien que estaba bien atada. From that verse, we can know that Mary was somebody who was very bound. Y a la misma vez nos quedamos con tanta pregunta. And at the same time, we're left with so many questions. Porque si tú no vas a dar el cuento, dinos el cuento entero. Because if you're going to tell us the story, tell us the whole story. No nos diga que ella tenía 7 demonios, Don't tell us that she had 7 demons. pero entonces nos deja con la incógnita de cuáles fueron esos demonios. But then, what the question is, who were those demons? What were those demons? Y hay muchos debates entre los scholars eruditos And there's much debate among scholars y los teólogos and theologists de que si ella era prostituta o que si no. if she was a prostitute or not. Y los debates van y vienen y hay muchísimos. And this debate comes and goes, and there's so many. Pero para mí eso es irrelevante. But to me, that's irrelevant. Porque, digamos que sí, que ella era una prostituta. Because, all right, let's say she was a prostitute. Ese es uno. That's just one. Y los otros, And the others, lidiaba María Magdalena con enojo, was she dealing with anger? o estaba atada por envidia, Or was she bound by envy, por lujuria, by lust, por chisme, by gossip, por borrachera, by drunkenness? tenía odio, Did resentimiento, she have hatred, resentment, o era que era inmoralidad sexual. or sexual immorality? O sea, no nos da la historia cuáles eran esos demonios que ella tenía. It doesn't give us a story of what were those demons that she had. Y la Biblia tampoco nos dice si esto era un asunto público o privado. And the Bible also doesn't tell us if this was a public or a private matter. ¿Lo sabía ella sola? Did she was the only one who knew it? ¿Lo sabían sus familiares? Did her family know ¿Lo it? sabían la gente de la sinagoga? Did the people of the synagogue know? ¿O lo sabía la gente del pueblo? Or the people of her town? O sea, ¿esto era algo privado o Was this- era algo público? Was this something private or was this something public? Lo que sí sabemos What we do know es que las mujeres en el tiempo de Jesús is that the women in Jesus' time eran consideradas ciudadanas de segunda clase. was considered to be second-class citizens. O sea, ellas no tenían los mismos derechos que los they hombres didn't have the same rights as y se men. les discriminaba muchísimo más que a los hombres. And they were discriminated much more than men. Así que yo solamente me puedo imaginar So I can just imagine la angustia the anguish, y el the dolor anguish and the pain que esta mujer that this woman sentía felt, sabiendo que ella tenía 7 demonios. knowing that she had 7 demons. Tal vez el miedo que ella tenía de contárselo a otros, Maybe the fear that she had of telling el others, miedo de que la iban a juzgar, the fear of being judged, la vergüenza y el rechazo que ella recibiría de todos los que la rodeaban. the embarrassment and shame that she felt. O sea que la Biblia nos dice algunas cosas, pero hay otras que nos la deja
nos la deja para así, sin darnos los detalles de todo lo que está pasando. So the Bible tells us some stuff, but it leaves out details of things that are happening. Pero todos esos detalles But all of those son details secundarios. are secondary. Porque lo que importa Because what matters no es que si María era prostituta o no. is not whether she was a Lo prostitute que or not. importa What matters es que Jesús llegó. is that Jesus came. La Biblia nos dice en el pasaje The Bible tells us in the passage que acabamos de leer, that we just read, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. now it came to pass that Jesus went through the cities and the villages, preaching and announcing the gospel of the kingdom, and the 12 were with him. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. And some women who have been healed from evil spirits and illnesses, Mary, whose name was Magdalene, from whom 7 demons had came out. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Juana, wife of Chuza, Herod's mayor, and Susanna, and many others who served him from his possessions. Dice que aconteció después And it said that it came to pass after, que Jesús vino. when Jesus came. Bueno, ¿después de qué? After what? En el capítulo 7 nos narra de muchas cosas que Jesús hizo. In chapter 7, it tells us about many things that Jesus did. Nos dice que él sanó el siervo de un centurión. It says that he healed a centurion servant. Él resucitó el hijo de la viuda de Naín. He raised the son of the widow of Nain. Él visitó la casa de Simón el fariseo, donde lo ungieron He visited the house of Simon the Pharisee, where they anointed him con alabastro. with alabaster. Y vemos que todo esto pasó en el 7. And all of this happened in 7. Y luego Jesús llegó And then Jesus came, a donde estaba María Magdalena. where Mary Magdalene was. O sea, el hecho de que Jesús anduviera por muchas ciudades y muchos lugares llevando el reino de Dios no era algo nuevo o inusual. The fact that Jesus was going from village to village, sharing the gospel, was not something new. Pero But tal vez para lo que muchos no era algo común. what maybe wasn't something common or ordinary. Para muchos tal vez eso era algo ordinario. Maybe for some people that was something ordinary. Pero eso vino a marcar un antes y un después para María. But this marked a before and after for Maria. ¿Y a qué yo me refiero? And what do I refer Bueno, to? los discípulos tal vez estaban acostumbrados The disciples maybe were accustomed a ver a Jesús sacando demonios, seeing Jesus cast out a ver a demons, Jesús sanando a los enfermos, seeing Jesus heal the sick, a ver a Jesús llevando el reino de Dios. seeing Jesus bring the kingdom of Pero God. para ella, But for her, tal vez para ellos ya eso era algo, ay sí, andamos en una cruzada, maybe for them they were like, oh yeah, we're in a crusade. donde sea que vamos, esto es lo que pasa. Wherever we go, this is what happens. Ya nosotros sabemos qué esperar cuando Jesús llega a un sitio. We already know what to expect when So, Jesus tal comes vez to a para place. ellos se había hecho algo común, So maybe for them it was already something common. pero para ella fue algo transformador. But for her it was something transformative. Y es que no es lo mismo cuando escuchamos que Jesús sana, que Él liberta, que Él está haciendo todas estas cosas, And it's not the same when we hear that Jesus is healing and saving and doing all of que these cuando things. Él llega y te sana a ti, And from when he comes and heals que you. cuando Él llega y te liberta a ti. From when he comes and delivers you. Tal vez para los demás parezca algo común y sin importancia, Maybe for many it will be something common and with not many importance. pero para los que necesitaban que Jesús llegara y lo libertara, esa llegada marcó un antes y un después. But for those who needed it, it marked a before and an Tal vez after. los demás estaban acostumbrados a sus prácticas religiosas, Maybe some were used to their religious practices. pero para el que está atado, que sabe que está angustiado, But those who are bound and know that they're in cuando anguish, Jesús llega, When esa es la Jesus oración comes, a lo que ellos estaban buscando. to make that prayer that they were looking for, Jesús Jesus transformó la vida de María. transformed the life Y of Mary. quién sabe a cuántos otros lugares él había ido And who knows how many other places y he la went. gente se había acostumbrado. And people have gotten accustomed. Pero como dije, But like I said, solo el que sabe que necesita ese poder transformador de Dios only the one that knows that they need that transformative power es el que aprecia ese cambio cuando llega a su is vida. the one who appreciates it when it comes to their life. Es como alguien que esté metido en un pozo It's like someone who's in a well
y viene alguien más y los saca de ese and somebody pozo. else comes and takes them out of that well. La gratitud, el impacto que eso va a tener en la vida de esa persona Gratitude, the impact that it would have on that person's no life. es lo mismo que el impacto que va a tener en la vida de los que solamente estaban ahí mirando. It's not going to have the same impact as the ones that were there just looking. Por eso, That's why cuando Jesús llega y liberta a María, when Jesus came and delivered Mary, eso transforma su vida. that transforms her life. Y vemos también And we see also, que por eso el salmista dice, that's why the psalmist says, en mi angustia yo clamé a ti. in my anguish I cried out to Porque no you. es lo mismo Because it's not the same cuando tú estás bien when you're okay. que cuando tú sabes que tú, si Dios no llega, tú te vas a perder. That with you knowing that if Jesus doesn't come, you're going to be lost. Que si Dios no llega, tú tal vez te vuelvas loco o loca. That if Jesus doesn't come, you're going to go Y crazy. entonces cuando Él llega, So that when he comes, eso era lo que tu alma estaba that's esperando. what your soul was Y yo longing pienso for. que así se sintió María. And I think that that's how Mary felt. Porque quién sabe si ella le había contado a alguien lo que ella estaba lidiando. Because who knows if she told somebody what she was going through. Quién sabe la desesperación que María estaba sintiendo tal vez sin hablar con Who nadie. knows the desperation that she was going through. Así que los discípulos, ay sí, otra ciudad más. Oh, and the disciples, oh yeah, one more city. Pero para María, But for Mary, la llegada de Jesús no fue algo ordinario, the coming of Jesus was not something ordinary, sino que fue algo extraordinario. but it was something extraordinary. Pero But ella, cuando Jesús llegó, when Jesus came, ella jamás volvió a ser la misma. she was never the same. ¿Y cómo lo sabemos? And how do we know that? Como alguien que le gusta estudiar la historia, Like someone who likes to study a mí history, me fascinan los rastros que la Biblia nos deja acerca de María. I like what the Bible leaves us out of for Mary. Todos estos datos históricos de la vida de ella que están esparcidos por los evangelios. All of these details of her life is spread out through the gospel. En los evangelios encontramos diferentes pinceladas de la vida de María Magdalena y la volvemos a encontrar en otros pasajes. In the gospel, we see a lot of other details of the life of Mary in other passages. Por ejemplo, For example, ella estuvo y evidenció la crucifixión de Jesús. she was there in the resurrection of Christ, The crucifixion of Christ. the crucifixion of Christ. Lo que Dios hizo en su vida fue tan poderoso What God did in her life was so powerful que aun cuando los demás seguidores de Jesús huyeron por miedo, that even when the other followers of Jesus ran because of fear, y eran la mayoría hombres, and majority were men, I just had to throw that out there. tenía que tirar eso ahí. Tenían miedo y se fueron. They were scared and they left. María se quedó. Mary stayed. O sea, However, therefore, que lo que Dios hizo en su vida what Jesus did in her life fue tan poderoso que ella no huyó, was so powerful that she didn't run, sino que permaneció but she y remained. fue fiel en las And buenas she y en was las faithful malas. in the bad and in the good. Juan 19:25 nos dice, John 19:25 tells us, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, no sé si pronuncié eso bien, y María Magdalena. his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Philippus, and Mary Magdalene were standing at the cross of Jesus. María estuvo ahí en la crucifixión de Jesús. Mary was there in the crucifixion La of ex Jesus. atada, la tipa que tenía 7 demonios, The one that had 7 demons ahora está aquí en la crucifixión de Cristo. is now here in the crucifixion of Christ. Pero eso no es todo. But, That's not all. oh, that's not all. La Biblia nos cuenta más acerca de esta ex atada. The Bible tells us more about this ex-tide. La volvemos a encontrar en el Evangelio de Marcos en la narración de la resurrección de Cristo. We're able to see her again in the Gospel of Mark in the narrative of the resurrection of Christ. En esa narrativa, Marco empieza diciéndonos que habían varias mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. In that narrative, Mark begins to tell us that there were several women who went to anoint the body of Jesus Una vez que él había sido sepultado. after he had already been Y crucified. que cuando ellas fueron a la tumba, And when they went to the tomb, se encontraron con un ángel they found themselves with an angel. que les dijo que Jesús no estaba, sino que había resucitado. But that told them that Jesus wasn't there, but that he was resurrected. And he was Adivinen risen. quién estaba dentro de esas mujeres. Guess who was among those women? María Magdalena. Mary Y Magdalene. Marco nos sigue narrando la historia y nos dice en el versículo 9 And Mark continues to tell us the story and tells us in verse 9 que that
Leo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. When Jesus was risen in the morning on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. El 10 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. As she went, she told those who had been with him, who were sad and crying. Y el 11, que no lo incluí, básicamente decía que ellos no le creyeron a ella. And 11, which I didn't include, which basically says Lo that they que didn't a mí believe me her. causó mucha risa, pero eso no tiene nada que ver con lo que voy a hablar ahora. Me encanta cómo Marco lo dice, I love the way Mark says it, porque Mateo, Marco, Lucas, Juan, los 4 hablan de la resurrección de Jesús. because the 4 Gospels speaks about the resurrection of Jesus. Y todos mencionan a María Magdalena. And all of them mention Mary Pero Magdalene. Marco nos da un detalle que a mí me fascina, But Mark gives us a detail that I love, porque él dice, because he says, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. it says he first appeared to Mary Magdalene, from whom he had cast Yo out 7 amo a demons. Marco por haber hecho eso. I love Mark for being able O for sea, doing this. él quiere que sepamos y que no nos confundamos y que sepamos bien de quién él está hablando. He wants us to know and to not get us confused of who he's speaking about. Ustedes se imaginan toda la María que habían por ahí, por eso sí. Could you imagine all the Marys that were Pero around that time? Marco toma de su tiempo y escribe y especifica, sepan que esta fue María a la que le habían sacado los 7 demonios. But Mark takes out of his time and specifies this was Mary whom he cast out 7 Él quiere demons. que sepamos sin duda que él se refiere a María, la ex atada. He wants us to know without a doubt that it was Mary, the ex-type. Es como que él no estuviera diciendo, It's like he's been telling us, hey, ¿se acuerdan de María, de la que le habían sacado los 7 demonios? hey, you remember Mary, the one that was cast out 7 demons? Adivinen quién fue la primera que Jesús se le apareció cuando Guess who resucitó. was the first one that Jesus appeared to So, me after resurrection? encanta cómo él escribe y cómo él dice esto. So I love the way he writes this and says it. Porque en otras palabras, Because in other words, este versículo this verse resume el poder transformador de Dios. resumes The transforming power of God. A esa loquita, la despreciada, la exatada, that crazy, depressed, ex-tied woman, la que tal vez nadie confió en ella. the one that nobody probably trusted A her, esa que cuando Dios llegó le cambió la vida para siempre. the one that when God came changed her life forever. Esa misma pudo testificar de la resurrección de That Jesús. same one was able to testify of the resurrection of Jesus. Amén. So, hay otro personaje So, second character que también nos muestra o por el cual podemos ver el poder de Dios para transformar las vidas. that we can see the transforming power of God. Y este personaje es muy interesante, And this person is very interesting. por lo menos para mí es muy interesante. Well, at least for me. Y su historia la encontramos en Lucas 19, And we can find his story in Luke 19, donde el autor nos dice where the author tells us que habiendo entrado Jesús, y esto es el versículo 1, Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, this is Luke 19, verse 1. Jesus had entered Jericho. He was passing through the city, and it came to pass that the man named Zacharias, who was chief of the publications, Zacchaeus, who was chief of the publication and was rich, dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. sought to see who Jesus was, but he could not because of the crowd and because he was small in height. Y corriendo delante, And running ahead, subió a un árbol sicomoro he climbed a sycamore tree para verle, to see him porque había de pasar por allí. because he had to pass by there. Y el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. When Jesus came to that place, looking up, he saw him and he said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must lodge in your house. El 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Then he came down with haste and received him with joy. So, vemos que el caso de Zaqueo tiene algunas similitudes, pero también diferencia al caso de María. So we see that the case of Zacchaeus has some similarity but also some differences to Mary. Así como María, Jesús estaba pasando por Jericó llevando el reino de Dios. Just like with Mary, Jesus was passing through Jericho bringing the kingdom of God. No que María estaba en Jericó, sino que como Jesús andaba por una ciudad, sí andaba por otra. Not that Mary was in Jericho, but that Jesus was passing by. Así como María, Just like Mary, Zaqueo era despreciado por la sociedad que los rodeaba. Zacchaeus was despised by the society around him. Él era un colectador de impuestos. He was a tax Y collector. no solamente un colectador de impuestos. And not just a tax collector. Él era el jefe de los colectadores de He impuestos. was the chief of O tax sea que a él collectors. lo odiaban más que a todos los otros. So that means that they hated him more than the Y others. también, ¿cómo sabemos que la gente no quería saber de Zaqueo? And how do we know that people did not want to know anything about El Zacchaeus? versículo 7 nos dice, Verse 7 says, al ver esto, todos murmuraban, o sea, al ver que Jesús le había dicho, voy para tu casa, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. and it says in verse 7, when everyone saw this, they murmured, saying that he had gone in to lodge with a sinful man. O sea que él tenía fama de pecador. So he had fame of being a sinner. Como dije, nadie quería saber de él. Like I said, nobody wanted to know about him. La hostilidad, el odio y el desprecio que él enfrentaba no era poco. The hostility, the hatred, the contempt that he faced was not small. Y Zaqueo lo sabía. And Zacchaeus knew it. Él sabía qué tan despreciado él era. He knew how despised he was. Porque aparte de ser pequeño, que tal vez era una razón por la que no querían saber de él. Because it's just not that he was short. That might have been another reason why people didn't like him. Y eso es era un chiste, pero está bien. Él tenía una mancha ante la sociedad. He had more stuff among O society. sea, la gente no quería saber de él porque él tenía una mancha ante los ojos de la sociedad. People didn't want to know about him because he had a stain against in the eyes of the people. Y como yo sé que él sabía que la gente lo odiaba. And how do I know that he knew that people hated him? Que si tal vez la razón por la que él se subió al árbol no era solo por su estatura. What if the reason why he climbed to the tree wasn't just because of his height? Que si él no subió al árbol por su condición física, ¿verdad? Dice, ay, él era pequeñito y decidió, déjeme subirme a un árbol. Maybe it wasn't because of his physical appearance. It wasn't, oh, I'm just tiny, so I'm going to go up to the tree. So, que si él se subió al árbol no por su condición física, sino por su condición espiritual. What if he went up to the tree not because of his physical appearance, but because his condition spiritually? Si nos ponemos a pensar, la Biblia dice que el tipo tenía cuarto. If we come to think, it said that this man had money. Él era rico. He was rich. O sea, que su estatura To say his height no pudo haber sido un impedimento, couldn't have been that much of an imperative. porque un hombre de influencia Because a man of y influence con dinero, and with money, él podía pagar para que le abrieran paso. he could have paid for people to make a way. O sea, uno no sabe eso, que la gente con cuarto pueden llegar a lugares donde los otros no pueden. We don't know that people with money can go places where others So, can't él go. pudo haber dado un par de pesos. Miren, cuando Jesús llegue, déjeme pasar porque ustedes saben que yo soy chiquito. So he could have given money and said, hey, look, when Jesus comes, let me pass because you know that I'm tiny. Pero But yo creo que tal vez él no hizo eso. I think he didn't do that Porque aunque tal vez su dinero, sus riquezas podrían abrirle un camino, because even though his money and richness could open up a path, tal vez él sabía que nada, como digo, todo su dinero no podía remediar la condición espiritual en la he que él knew that estaba. all his money couldn't resolve his spiritual condition. No podía remediar ese distanciamiento que existía entre él y el renombrado Jesús, It couldn't give a remedy that he had. between him and Jesus. So, vemos que aunque en los planes de Zaqueo solo estaba mirarlo de lejos, Even though we know that Zacchaeus' plans was to see from afar, porque como le dije, tal vez él sabía, yo soy malísimo, because maybe he knew I'm a bad man. yo no puedo juntarme con este hombre. I cannot be near this man. Aunque yo pueda tener el dinero para que me dejen pasar y hablar con él, Even though I have the money for people to let me pass la and speak to condición him, en la que yo estoy no me permite poder acercarme a the él. condition that I'm in does not allow me to get near him. So, cuando me perdí aquí,
que aunque en los planes de Zaqueo estaba mirarlo de lejos, Even though Zacchaeus was looking from afar, en los planes de Jesús estaba el transformarlo. the plans of Jesus was to transform El him. pasaje nos dice: The passage tells us, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. it says, when Jesus came to that place, looking up, he saw him, and he said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must lodge in your house. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. And then he came down with haste and received him with joy. Y basado en este encuentro, And based on this encounter, podemos decir que definitivamente vemos que Jesús cambió su vida aún con los haters que tenía Zaqueo. we can see that he definitely changed his life even with all the haters he had. Cuando Jesús llegó a su casa, When Jesus came to his house, lo inesperado pasó. the unexpected happened. Dice el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amen. Starting in verse 8, it says, Then Zacchaeus stood up and said to the Lord, Behold, Lord, half of my possessions I give to the poor, and if I have defrauded anyone in anything, I will return it fourfold. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, for he is also a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save that which was lost. A veces nosotros nos sentimos como Zaqueo Sometimes we feel like Zacchaeus, y pensamos que no somos lo suficiente buenos para acercarnos a Dios. and we think that we're not good enough to approach Y Jesus. escuchamos, And we hear, como yo cuando era pequeña, like me when I was la small, cancioncita: the song. Jesús está pasando por aquí, Jesus ¿verdad? is passing through here, Y cuando Él pasa, todo lo transforma. and when he passes, he transforms everything. Pero a veces creemos, But sometimes we think, o mejor dicho, nosotros no creemos or better said, we don't think que Él pueda transformar nuestras that he can vidas, transform our lives porque estamos totalmente perdidos. because we are completely lost. O tal vez nosotros pensamos que tenemos que arreglar nuestras vidas Or maybe we think that we need to fix our para lives poder acercarnos a Dios y que Él no nos rechace. to be able to get closer to God without him rejecting us. Tal vez pensamos que qué bueno, es bueno que Dios transforme la vida de los demás. Maybe we think it's so great and good news that he transformed other people. Todos debimos estar de lejos como Zaqueo, All of us should be from afar like Zacchaeus, mirando a Jesús pasar y transformarle la vida a otros. looking at Jesus pass and transforming other Porque people's lives. aquí ninguno de nosotros merecíamos que Jesús nos mirara. Because none of us here deserve that Jesus would look Ninguno de at us. nosotros era lo suficientemente bueno para acercarse a Él. None of us was good enough to come close to him. Entonces, si vamos a decir la verdad, So if we're telling the truth, cada uno de nosotros each and every one of us, necesitaba un árbol en el cual subirse para verlo de lejos. we need a tree to be able to climb to see him from Mas afar. así como con Zaqueo, And even like that, just like with Zacchaeus, Jesús nos mira. Jesus looks at us. Él piensa que nosotros sí valemos la pena. He thinks that we are worthy, Y Él anhela and he desires y tiene el poder para transformar nuestras and has vidas. the power to transform our lives. Él ve que nos subimos en el árbol He sees that we climb up on that tree, y Él sabe lo malo que nosotros somos. and he knows how evil we Por si are. acaso nadie se lo había dicho, Dios sabe qué tan malo tú eres. In case nobody has told you, God knows how evil you Y are. aún así, Él decide mirarte y decirte: baja que voy para tu casa. And even like that, he decides to look at you and say, Come down, for I am going to your house. Y quiero concluir el mensaje de hoy. And I want to conclude today's message. La Biblia, le dije al principio, The Bible, I told you from the beginning, está llena de estos personajes que nos muestran el poder de Dios para transformar vidas. is filled with characters that show us the power of God to be able to Yo transform le hablé de lives. María Magdalena Mary y Magdalene de Zaqueo. and Zacchaeus. Pero hay tantos episodios en la Biblia But there's so many episodes in the Bible que hablan de cómo Dios llega y marca un antes y un después. how that speaks about how Jesus comes and marks a before and an after. Le voy a mencionar algunos. And I'm going to mention a few. Jacob, Jacob, mentiroso y engañador. which was a liar and a deceiver. Moisés Moses, era un asesino. a Y murderer. Pablo,
Paul, era perseguidor de la iglesia. that was a persecutor Y of the todo church. eso fue antes de que Jesús llegara. And that was all before Jesus Y came. luego la Biblia nos da una foto de cómo se ve su vida después que Jesús llegó. And then the Bible tells us a picture of how their lives looks after Jesus Y came. cómo Dios lo transformó a todos y cada uno de ellos. And how God transformed each and every one of them. Jacob Jacob, se convirtió en uno de los patriarcas o el patriarca de Israel. he came in to be one of the leaders of Israel. Moisés, Moses, Dios lo usó para liberar a su pueblo y para traer su ley. Moses used him to be able to liberate his people and to bring the law. Pablo Paul, lo usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento, God used him to write a huge part of the New para Testament, llevar el evangelio a los gentiles, to bring the gospel to the Gentiles, para llegar a lugares que los demás no querían llegar. to go to places where others didn't want to go. Y así Dios se ha mantenido hasta el día de hoy, And how God has remained and kept them till this day. tomando personas que eran malas Taking people that were bad y que estaban atadas por el enemigo, and that were bound by the enemy, que estaban destruyendo sus propias vidas. that were destroying their own Y lives. Él llega y Él todo lo transforma. And he comes and transforms Y everything. hoy nosotros somos testigos de eso. And today we are witnesses of that. Nosotros vemos a dos personas We see two people que son nuestros pastores, that we see pastors. que Dios los vio cuando estaban aún en sus pecados y delitos. That God saw them even when they were in their sin. Ustedes no saben lo malo que eso eran. You don't know how bad these two were. Yo tampoco sé porque yo no lo conocía antes de que ellos vinieran a Cristo. I'm glad I didn't know them before they came to Christ. Pero yo le aseguro que si tal vez nosotros vamos y le preguntamos a la gente que lo conocía antes de Cristo, But I'm sure if we go and we ask the people that knew them before Christ, excepto a sus padres o a sus familiares, except their parents and their porque families. para los padres los hijos nunca hacen nada malo. Because for the parents, they never do anything bad. Como el video viral de la mujer, él roba, pero no roba motor. Like the video, he robs, but not motos. So, no le vamos a preguntar a la familia. So we're not going to ask their family. Pero si le fuéramos a preguntar a otras personas, But if we were to ask other que people tal vez o a ellos mismos, or themselves que tal vez lo conocían antes de que Cristo llegara a sus that knew vidas, them before Jesus came into their lives, podemos ver we can see que Dios eligió a dos personas que estaban perdidas en las tinieblas that God chose two people that were lost in the darkness. y con su amor, su misericordia y su poder, And with his love, mercy, and power, Él ha transformado he has transformed sus vidas para siempre. their lives forever. Y Él ha demostrado, sorry que me ponga emocional, And he has demonstrated, Dios demuestra una y otra vez God demonstrates one time and time again que Él tiene el poder para tomar lo vil, lo malo del mundo y avergonzar a los sabios. that he's able to take the bad of the world. Y yo quiero que oremos por ellos para darle gracias a Dios en un momentito. And I would like to pray to give thanks to God for them in a moment. Por la transformación que Dios ha hecho en su vida For the transformation that God has made y in their cómo a lives. través de esa transformación Él nos transforma a nosotros. And how through that transformation he also transforms Pero us. antes yo quiero hablarle a la gente que están aquí, But before that, I want to speak to the people that a are la here. gente que tal vez se sienten bien malos, Maybe to those who feel really bad. que saben que no son fácil, como dicen los dominicanos. That knows that they're not easy like the Dominicans say. You know, que saben que como Zaqueo tienen una reputación, That they know like Zacchaeus, they have a reputation. tienen una mancha en los ojos de la sociedad They have a stain in the eyes of y society. ellos se sienten como basura. And they feel like garbage. Se siente que tienen que arreglar sus vidas primero antes de venir a Dios. They feel like they have to fix their lives before coming to God. Pero como Zaqueo, But like Zacchaeus, Jesús no espera que nosotros nos arreglemos. Jesus does not wait for us to fix ourselves. Él llega y Él transforma nuestras vidas. He comes and transforms our Él lives. llega y Él cambia todo lo que somos. He comes and changes everything that we are. Cuando yo estaba escribiendo esto, pensaba en la palabra redención. When I was writing this, I thought about the word redemption. Y es una palabra fancy que usan los convertidos. And it's a word that converts use. The Christians use. Convertido is how Dominicans say it to How be Christians Hilaris. use. Yeah. So, redimir
Redeem significa means dejar libre a un cautivo o a un esclavo mediante el pago de un precio determinado. to set a captive or a slave free by paying a certain price. O cuando los cristianos dicen redimir, también pueden decir O when- adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Or when Christians also use the word redeem, it can also mean to acquire or recover something that had been lost or seized. Para ponerlo simple, To make it simple. ¿quién sabe lo que es una hipoteca? ¿Una qué? Una hipoteca. Yo no sé cómo se dice en inglés. Who knows what's a mortgage thing? Bueno, no sé si es mortgage, pero es cuando tú vas a un pawn shop. So, Oh. es collateral, yo creo que en inglés. Cuando tú vas y empeñas algo para que te den un dinero y lo dejas ahí. When you go pawn something to El get punto money. es que nosotros todos estábamos hipotecados. The point is that we're all Y que todos necesitábamos que Dios viniera y Él pagara el precio para sacarnos de esa hipoteca. we're all in debt, and we know we need God to come and to take Que Él us out of that. viniera y pagara por algo que se había perdido o se encontraba embargado. That He would come and pay for something that has been lost or has been seized. Y gracias a Dios que Él pagó el precio para sacarnos de ahí. And thank God that He's already paid the price to take Que us su out of there. poder llegó y transformó nuestras That vidas. His power came and transformed our lives. Porque nosotros, cada uno de nosotros, Because all of us somos testigos are witnesses de que Dios cambia. that God changes. De que cuando Él pasa, Él todo lo transforma. That when He passes by, He transforms De que everything. se va la tristeza y que viene la alegría. That the sadness leaves and joy comes. Que se va la enfermedad y viene la salud. That sickness leaves and health Que comes. se va el enojo y viene la paz. That anger leaves and peace Y no es que comes. vivimos vidas perfectas, And we don't live perfect lives. pero podemos testificar del poder de Dios para cambiar vida, para cambiar nuestra situación. But we can testify of God's power to change lives and to change our situation. Así que yo le quiero animar que si usted se encuentra en un hoyo So I would like to encourage you that if you find yourself in a hole y se siente lejos de Dios and feel far from y se God siente que no puede llegar a Jesús and feel like you can't come near to God porque eres tan malo. because He's so bad, Yo quiero que tú sepas Because que you're no so hay bad. nadie tan malo a quien Jesús no pueda I cambiar. would like to let you know that there is not no one that's so bad that Jesus cannot Y como le transform. dije, lo vemos en toda la Biblia. And like I said, you can see it all throughout the Bible. Tenemos ejemplos a nuestros pastores de que Dios transforma. We have examples with our pastors that God transforms. A mí también, yo era malísima. Todavía Dios me está ayudando. God is still helping me. Pero Dios es quien transforma. But God is the one who transforms. So, yo le quiero invitar a que nos pongamos de pie. So I would like to invite us to get up.